José, si te quieres abrir la cámara y el micro, Sí. ya estaràs en línia. Vamos a ver. Ahora. Bueno, pues benvinguts al primer diàleg d'història urbana del nou període, que és de febrer a juny. Comencem amb una xerrada que, com veieu, no tenim el ponent aquí, sinó que el tenim online perquè el senyor José Ortiz Córdoba viu a Granada. I per combinacions de la feina seva no podia venir a donar aquesta conferència, però com que ens semblava prou interessant com perquè es fes, doncs vam decidir fer-la així. Són les meravelles de la tecnologia moderna que ens permeten fer-ho. No ho havíem fet mai, és la primera vegada que el MUVA fem una conferència mixta, així, és a dir, que el ponent el tenim online i la gent està aquí, però per vosaltres serà exactament el mateix perquè podeu interactuar igualment, quan s'hagin de fer preguntes li podeu fer preguntes i ell les respondrà. O sigui que en principi l'única diferència és que en lloc d'estar aquí físicament el tenim en una pantalla. Bé, José Ortiz Córdoba és llicenciat en Història per la Universitat de Granada, llicenciat el 2012, màster universitari en Formació del Professorat de la Universitat de Granada, ha sigut investigador predoctoral FPU a la Universitat de Granada i del Ministeri d'Educació. La seva tesi doctoral la va fer sobre les colònies romanes d'Hispània i los movimientos de población siglos I-II després de Cristo, amb la qual ja entenem perfectament per què ens fa aquesta conferència, perquè és la seva especialitat, és el seu tema fort. Ell postdoctoralment va ser contractat per la Universitat de Granada per la realització d'una estància d'investigació en el, que ara no em matis, Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Sapienza Università di Roma, amb la supervisió del doctor Gianluca Gregori. Llavors es va incorporar com a professor ajudant de doctor al Departament d'Història Antiga i Medieval de la Universitat de Valladolid, del 2022 al 2023, i actualment està en la mateixa posició, però a la Universitat de Granada, on es va incorporar el mes de febrer de l'any passat, de 2023, és a dir, fa un any. Forma part del grup d'investigació Arqueologia i Història de la Hispània Meridional en època romana i visigoda de la Junta d'Andalucía, i les seves línies d'investigació se centren sempre en l'estudi de l'Hispània romana i estan enfocades en dos camps. Primer, l'anàlisi de la colonització romana i dels processos de mobilitat geogràfica i social protagonitzats pels habitants de la península Ibèrica, i per altra, l'ampliació de les bases documentals, epigràfiques i numismàtiques del sur. Ha publicat una trentena d'articles, però com a publicació més destacable és una monografia que es diu Les colònies romanes de César i d'Augusto en Hispània, que és a Signifer Libros, Madrid-Salamanca, 2021. Bé, ell ens vindrà a parlar precisament d'això, de la mobilitat geogràfica i de la colonització de la Bàrquino romana, se centrarà en la nostra ciutat, en Bárcino, i ja sense més us dono pas. Sí, això sí, la conferència serà en castellà, perquè ell no sap parlar català. Así que, José, cuando quieras, adelante. De acuerdo. Voy a compartir, por favor, me confirmáis que se ve la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por supuesto también por la invitación a estar esta tarde con todos ustedes en estos diálogos. Pedirles disculpas también por no haber podido estar en persona, pero como les han comentado, pues bueno, esta semana estamos de exámenes extraordinarios aquí en Granada y por cuestiones de calendario y de tener que atender a mis alumnos, pues me ha sido imposible desplazarme a Barcelona. Espero que en un futuro, si se da la oportunidad y sale bien esta primera experiencia, pues poder acompañarles en futuras jornadas. Como les han comentado en la presentación y como ven en pantalla, pues yo voy a hablarles hoy un poco de uno de mis temas de trabajo relacionados con los procesos de colonización y de movilidad o de emigración, que es lo que dediqué mi tesis y buena parte de la investigación posterior, en este caso centrado en la ciudad de Barcino, la ciudad de la Barcelona de época romana, que es una ciudad pues
que incluí en mi tesis doctoral, a la que le he dedicado algún trabajo, aunque es cierto que se queda un poco más lejana de mi zona principal de estudio, que es la Bética y es el sur de la península ibérica. Pero aún así, pues daremos un panorama general sobre esas dinámicas en la ciudad de Barcino, en la colonia romana de Barcino. La estructura general de la conferencia, pues la tienen ahí en pantalla. Voy a tocar 3 grandes puntos. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción, sobre todo, sobre cómo son los movimientos de población en época romana, qué documentación tenemos para poder estudiarlos y cómo podemos seleccionar, qué variables tenemos en cuenta para seleccionar esa documentación que es fundamentalmente de carácter epigráfico. Veremos también el proceso de fundación o el contexto en el que nos vamos a mover, que es la ciudad de Barquino, y luego abordaremos las dinámicas de movilidad. Veremos quiénes son los primeros habitantes de la ciudad, los primeros colonos, qué sabemos de ellos, cómo podemos identificarlos, y luego pues la movilidad que se desarrolla en época posterior a la fundación, es decir, quién llega a esa nueva ciudad tanto desde otras provincias hispanas como desde otras provincias extrapeninsulares, fundamentalmente Italia, norte de África y la Galia, donde tenemos a varias personas documentadas a través de la epigrafía en la ciudad. A la hora de empezar pues, a abordar este tema de movimientos de población, una idea que es importante a tener en cuenta es que la circulación y el traslado de personas en el contexto de la cuenca mediterránea ha constituido a lo largo de la historia un hecho común y estructural, cuya relevancia se puede observar en las grandes colonizaciones, la fenicia, la griega y la romana, que se desarrollaron en ese mar, en las orillas de ese mar. En el caso del mundo romano, la continua renovación de las bases documentales, fundamentalmente de la documentación epigráfica, ha permitido en los últimos años desarrollar una gran cantidad de estudios sobre movilidad de personas. Y actualmente contamos con una gran cantidad de obras que permiten aproximarnos a esto que llamamos movimientos de población, que en realidad es una categoría muy amplia, porque dentro de esos movimientos tenemos migraciones colectivas, deportaciones forzosas, desplazamientos relacionados con el ejército, movilidad de tipo religioso, viajes de negocios, traslados con la administración, es decir, toda una tipología de movimientos que debemos abordar o que debemos estudiar de formas diferentes. Durante toda su existencia, el Estado romano fomentó e impulsó muchos de esos movimientos de población, sobre todo hacia las provincias recién conquistadas, y lo hizo mediante la creación de una densa red de comunicaciones, la instauración de una administración eficiente y la creación de una densa red de ciudades para estructurar su imperio. Dentro de este contexto general, también es importante tener en cuenta que no todos los grupos sociales tienen el mismo grado de movilidad en la época romana. Esa movilidad es muy intensa entre militares, comerciantes y miembros de la administración y es bastante escasa en otros sectores de población. Igualmente, hay que indicar que la mayor parte de la movilidad que nosotros conocemos o podemos documentar a través de la epigrafía es casi siempre una movilidad de corto recorrido, dentro de una misma provincia, dentro de un territorio más o menos pequeño. Mientras que la movilidad de largo recorrido es relativamente poco frecuente, aunque también existe y también aporta interesante información en las ciudades hispanas, en este caso también en la Barcelona romana. En el caso de la península ibérica, los primeros movimientos de población vinculados a la presencia romana están relacionados con la propia conquista. A partir del siglo II a.C. sabemos que a la península ibérica llegan una gran cantidad de soldados de origen itálico, de comerciantes también de origen itálico, que se asientan en las zonas que primero se conquistan, el Valle del Ebro, la costa mediterránea, el Valle del Guadalquivir, y que tienen una gran trascendencia histórica en la romanización de esas regiones. Durante todo el periodo republicano va a continuar esa emigración de itálicos hacia la península ibérica, aunque el momento más importante, el más destacado, es precisamente la colonización de César y de Augusto, de la que luego hablaré para el caso concreto de Barcelona. Esa colonización implica la instalación en Hispania de una gran cantidad, sobre todo,
de veteranos militares de origen itálico, que tienen también una gran importancia en el desarrollo de la romanización. Junto a esos movimientos de población que llega a la península ibérica, la fundación de todas esas colonias y de numerosos municipios también en ese periodo genera el desarrollo de dinámicas de movilidad interna, es decir, los propios hispanos comienzan a moverse, generalmente desde ciudades más pequeñas hacia ciudades más grandes, capitales conventuales, capitales de provincia o ciudades costeras, que constituyen siempre lugares donde se puede progresar mejor social y económicamente. En el caso de esta conferencia, pues yo me voy a centrar en la ciudad romana de Barquino, ciudad romana de Barcino, en un periodo cronológico que lo he intentado delimitar de la forma más clara posible, que transcurre entre la fundación de la colonia y comienzos del siglo III. ¿Por qué comienzos del siglo III? No quiere decir que a partir del mediados del siglo III la gente deje de moverse, pero sí tenemos una cierta reducción de nuestras fuentes documentales. Hay una reducción de la epigrafía y hay también, a partir de la extensión general de la ciudadanía romana, por la Constitución Antoniniana, el Edicto de Caracalla del 212, en ese momento se produce también una simplificación del sistema onomástico. Con lo cual comenzamos a perder algunos de los elementos, como la aurigo, que a nosotros nos sirven para estudiar ese tipo de movimientos. No quiere decir que la gente en el siglo IV, en el siglo V, deje de moverse, sino que nosotros perdemos una parte de la referencia que tenemos para estudiar esos movimientos. Con lo cual, por eso he querido ceñirla hasta comienzos del siglo III. Nuestra principal fuente de información es, como les digo, la epigrafía. Y dentro de la epigrafía, nosotros tenemos tres elementos para intentar determinar esos movimientos de población. El más importante, el más claro, es la aurigo. He tomado la definición que utiliza Javier Andreu en su obra sobre epigrafía latina publicada en 2009, que básicamente la aurigo es, o señala, el lugar de nacimiento, la patria de un individuo o la condición de oriundus de este individuo respecto de una determinada comunidad. Es decir, la ciudad de procedencia o con la que tiene un vínculo jurídico una persona en concreto. Se puede indicar de muchísimas formas, mediante el nombre de la ciudad, mediante un adjetivo cívico-étnico finalizado en ensis, mediante el término domus o mediante fórmulas genéricas pues, que hacen referencia al conventus, a la provincia o a la natio. Con todos esos elementos nosotros tenemos un aurigo, que es una indicación de procedencia. Aquí les he puesto dos ejemplos que no son de Barcelona, son en este caso de Tarragona, donde se ven bastante bien. Aquí es un señor que viene de Vienna, una ciudad del sur de la Galia, y aquí una señora que viene de Sardes, en la zona de Asia Menor. Pues bien, es muy frecuente que en época romana la gente, sobre todo la que viene de fuera, indique en sus inscripciones funerarias el lugar de origen. Pues eso a nosotros nos sirve para determinar la procedencia de esa persona que se ha desplazado a una ciudad distinta. Podemos también utilizar un segundo elemento que es la tribu. En época romana, casi los habitantes de todas las ciudades, sean colonias o municipios, solían censarse en una tribu. La tribu tiene fundamentalmente en época imperial un componente administrativo. Nosotros, a través de los trabajos que les indico en la diapositiva, fundamentalmente Kubitschek o Bigels, que son los más antiguos, pero también los más recientes de Castillo, Julián González, Estilo o Fasolini, tenemos un catálogo bastante fiable de las tribus hispanas. Es decir, sabemos en casi todas las comunidades hispanas a qué tribu quedaban adscritos sus ciudadanos. Por tanto, cuando en una ciudad vemos una tribu diferente a la que se supone propia de sus ciudadanos, podemos pensar que estamos ante personas de origen foráneo. En el caso de Barcelona, de Barcino, pues la tribu de sus ciudadanos es la tribu Galeria. Si nosotros identificamos, como vamos a ver luego algunos ejemplos, personas que tienen una tribu diferente, podemos suponer que son de origen foráneo. No en todos los casos, pero sí nos da esa pista. Aquí tienen una inscripción, en este caso procedente de Mérida, de un ciudadano de origen galo, donde aparece la tribu, arriba a la derecha, la tribu tromentina, que es una tribu que no se documenta en la península ibérica. Veremos que en el caso de Barcino pasa lo mismo con una tribu muy peculiar, que es la tribu teretina, que es del sur de la Galia,
y que nos sirve también para identificar a esos personajes que vienen desde el sur de la Galia y se instalan en la ciudad. Y por último, podemos seguir también, a veces, aunque no es tan fiable como los anteriores, un criterio onomástico. Documentamos en la epigrafía algunos gentilicios que, por su escasa difusión en Hispania, es decir, por su rareza, podemos atribuir a una procedencia foránea, extranjera. En este caso, gentilicios de origen o de ascendencia itálica o gala nos sirven para identificar a algunos de los que podrían ser los primeros colonos de la ciudad de Barquino. También se pueden utilizar en algunos casos cognomina de origen étnico o geográfico. En el nombre, en la estructura onomástica romana, es frecuente encontrar términos como hispanus, germanus, africanus, campanus, que podrían indicar un origen extranjero. En este caso hay que ser muy prudente porque la onomástica a veces puede ser un terreno resbaladizo o puede engañar un poco. Tener un nombre que pueda ser de origen foráneo no quiere decir que tú seas de origen foráneo. Pero dentro de la limitación documental que tenemos, pues es un criterio que también debemos tener en cuenta. A partir de estos tres criterios, del aurigo, de la tribu y de la onomástica, pues podemos establecer o hemos establecido un catálogo de individuos de origen foráneo que llegaron a Barquino a partir de la fundación de la colonia y se instalaron en ella. Y lo interesante es ver no solo de dónde vienen, si son peninsulares, si son extrapeninsulares, sino qué papel tienen o qué papel desempeñan en su nueva ciudad, en su ciudad de acogida. Si son integrados en la élite colonial, si permanecen al margen, si llegan por una actividad económica, si llegan como consecuencia de una actividad militar, veremos algunos casos. Eso es un poco lo que nos interesa y eso es un poco también lo que yo quiero ver con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, aquí tienen un ejemplo de una inscripción, en este caso de Córdoba, con un gentilicio Aclenus, que es de origen itálico, que es prácticamente un caso único en la península, que nos permite suponer que este personaje pues, sería también de origen itálico. Nuestra principal fuente de información para este tipo de estudios es la epigrafía. Tenemos el volumen 2 del CIL, editado en el siglo XIX, que evidentemente está ya superado por la cantidad de inscripciones nuevas que han aparecido, pero sigue siendo una referencia. Bases de datos epigráficas como Hispania Epigráfica o como Klaus, la base alemana, que es de referencia para quienes trabajamos la epigrafía. Y también en muchas ciudades españolas se están haciendo ahora pues, volúmenes propios pues, a nivel local o a nivel provincial o a nivel autonómico, actualizando las inscripciones romanas de esos ámbitos geográficos. En el caso de Barcelona, pues contamos con un volumen de referencia, que es el realizado por los profesores Fabre, Malle y Rodá, que contiene pues, todas las inscripciones romanas de la ciudad y que es un libro de consulta obligada cuando uno quiere estudiar epigrafía pues, o aproximarse a la epigrafía de la ciudad romana. Tomando esto como referencia, ese contexto general, pues quería darles pues, esa introducción sobre cuáles son nuestras fuentes y cuáles son los elementos que tenemos para identificar esa movilidad de la que yo les voy a hablar. ¿En qué contexto se van a desarrollar esas dinámicas de movilidad que les comentaba? Vamos a hablar un poco de la colonia romana, de la fundación de la ciudad de Barquino, que se incardina en un contexto general mucho más amplio, que es el de la colonización de César y de Augusto en Hispania durante el último tercio del siglo I a.C. Durante la dictadura de César y durante el principado de Augusto, en el marco de la fase final de la crisis republicana, en Hispania se desarrolla una colonización fundamentalmente de base militar muy intensa que afecta a tres zonas fundamentales. El Valle del Guadalquivir, que es donde se proyectan la mayoría de las colonias de César como consecuencia de la guerra contra Pompeyo, son colonias de castigo contra aquellas comunidades que se han levantado o que no han respaldado a César durante la guerra civil. El sur de Lusitania, donde tanto Augusto como César proyectan colonias para contener a las poblaciones lusitanas, no totalmente integradas todavía en Roma. Y el tercer ámbito, que es el que a nosotros nos interesa, es el ámbito costero de la Hispania citerior, donde vemos una serie de ciudades de sur a norte
muy importantes: Cartagonova, la actual Cartagena; Iliqui, la actual Elche; Tárraco, la gran capital de la Hispania Citerior; y Barquino, todas ellas situadas en la importante vía Augusta, que cruza de norte a sur toda la costa mediterránea. Y ahí esas colonias, que proyecta algunas César y otras Augusto, pues tienen una función de control de esa ruta que es fundamental para la Hispania romana. Esa colonización de César y de Augusto lo que implica es la llegada a Hispania de una gran cantidad de población foránea, fundamentalmente itálica, que conforma los cuerpos de colonos. En su mayoría son antiguos soldados jubilados que reciben una parcela de tierra en esas fundaciones y que generalmente, pues ya les digo, son itálicos, en algunos casos galos, pero en menor medida. Por lo tanto, una gran cantidad de población extranjera llega a la península ibérica y se establece en esas 24 ciudades que tienen en pantalla. Una de ellas, en la que nos vamos a centrar, es la colonia de Barquino. Evidentemente, la identificación de la Barquino romana con la Barcelona actual no tiene ninguna duda. Aparte del topónimo, tenemos muchísimas referencias en las fuentes. Por ejemplo, Ptolomeo la refiere como una ciudad layetana. Plinio también alude a su estatus colonial y habla de ella como colonia Barquino cognomine Faventia, es decir, habla de uno de los apelativos que ostenta la colonia. Y tenemos también referencias en otras fuentes, pues tanto epigráficas como literarias. Sabemos que la ciudad ocupó también una buena posición en la red viaria romana, que fue mansio de la vía Augusta y también de la vía del itinerario antonino, que transcurría desde la frontera con la Galia hasta Astúrica Augusta. La nomenclatura oficial de la colonia, que ven en la parte superior de la tabla, que sería Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, es el elemento que mejor nos permite aproximarnos al momento de la fundación de esa colonia. Tenemos diferentes epítetos que desde el punto de vista histórico pues tienen distintos significados. De hecho, que aparezca el epíteto Iulia junto al epíteto Paterna ha hecho que algunos autores planteen la posibilidad de una colonia fundada por César, hipótesis que hay que descartar. Es también peculiar que aparezcan juntos los epítetos Iulia y Augusta. En el caso hispano solo sucede en 2 ocasiones más, en Iliqui y en el municipio de Gades. Con todos esos elementos, nosotros intentamos ver, más el contexto arqueológico, el momento en el que se produce la fundación de la ciudad. En todo esto hay 2 elementos determinantes para establecer más o menos una fecha, que es, por un lado, el apelativo de Augusta. Eso nos sitúa posteriormente al año 27, y en los restos arqueológicos que se han documentado en la ciudad y que no llevan la fundación más allá del año 15. Por tanto, nos encontramos ante una fundación diseñada y planificada por Augusto, que es lo que acepta mayormente la historiografía, que estaría relacionada probablemente con el tercer viaje que hizo Augusto a Hispania entre el 15 y el 13, casi al final de las guerras cántabras, y la reorganización territorial de la península en ese momento. Y es obvio que esa fundación de Barquino no debe entenderse como un caso aislado, sino como un complemento o un eslabón más de todas las fundaciones que se realizan en ese periodo, como Caesar Augusta, por ejemplo, como Augusta Gemelatuzzi en la Bética, es decir, forman parte de un plan bastante general. Aquí ven, por ejemplo, una de las inscripciones procedentes de Barcelona, donde se recogen todos los apelativos de la colonia: Iulia, Augusta, Faventia, Paterna, Barcino. Es decir, por economía de espacio, los romanos solían abreviar todo lo que podían, todos los elementos, por eso no aparecen desarrollados. Pero aquí están todos esos epítetos completos. Es posible que esa fundación tuviera una relación con la reforma de la vía Augusta, en concreto con la creación de la rama costera que unía Iluro, Baétulo y Barquino. Por ello, es muy probable que forme parte de un programa unitario, es decir, la colonia y la reforma de la vía fuesen 2 elementos del mismo proyecto. Aquí tienen esas vías, en este caso la vía Augusta que circula por la costa de Cataluña, y aquí ese ramal costero que une esas 3 ciudades y que estaría también, o que sería contemporáneo a la fundación de Barquino, un poco más al sur
queda en este caso Tárraco, la actual Tarragona, que es la capital provincial, la ciudad más grande del Asia Interior, y con la que también estaría unida. En el momento en que se funda la ciudad, pues se hace prácticamente ex novo, se hace desde cero, con un plano totalmente regular, que es este que tienen a su izquierda, con esa forma tan peculiar, esas 4 esquinas un poco redondeadas, un poco achaflanadas, pero en el interior tiene un plano totalmente regular. La ciudad estaba perimetrada por una muralla, de la que actualmente conocemos los muros que se erigen en el siglo III, aunque evidentemente la ciudad seguro tuvo desde el principio una muralla en la que pudieron colaborar algunos de los colonos o de los primeros colonos, como el que tienen arriba a la derecha, Caius Coelius, sobre el que luego volveré, que es probablemente uno de los primeros magistrados de la colonia y uno de los que contribuye con su dinero a financiar la construcción de esa primera muralla colonial. Hay también en épocas posteriores pues, otras contribuciones de la élite local, como las termas que fueron sufragadas por los minici natales. En esa inscripción que ven en la parte inferior derecha, pues esta familia costeó de su dinero la construcción del Balineum con sus pórticos y el Ductus Aquae, es decir, la propia élite va embelleciendo dentro de ese energetismo cívico la ciudad. Nos encontramos ante una ciudad de dimensiones moderadas. Se estima que el número de habitantes que podrían vivir dentro del perímetro amurallado sería de entre unos 3.000, unos 2.000, unos 3.000 habitantes aproximadamente. Fuera del perímetro seguro vivían muchos más. Y con la fundación de esta colonia, como les decía, Roma buscaba sobre todo reorganizar y vertebrar mejor la franja litoral de la Hispania Citerior situada al norte de Tárraco, que carecía hasta ese momento de grandes centros urbanos y que estaba escasamente poblada. Claro, nosotros fundamos una ciudad desde cero dentro de un programa global que implica la reforma de la Vía Augusta, que es contemporáneo a la fundación de otras grandes colonias de ese momento, como puede ser Caesar Augusta. Tenemos que ver de dónde procedían los primeros habitantes de la nueva ciudad y quiénes eran, si podemos identificarlo, que ese es uno de los grandes retos que tenemos, si son colonos traídos expresamente de fuera o si son ciudadanos romanos que vivían en el entorno y son reagrupados y dirigidos a la nueva ciudad dentro de esa reforma del territorio. Nosotros, gracias a la epigrafía, sí, les decía que nosotros podemos identificar a través de la epigrafía a algunos de esos primeros colonos, que serían poquitos, porque la ciudad es relativamente pequeña. Y que el problema que tenemos es que hasta ahora la documentación que poseemos no nos ha permitido saber o no nos permite saber si los primeros pobladores de Barquino son antiguos militares o es población, digamos, de origen civil. Podemos suponer que al ser la colonización de Augusto mayoritariamente con antiguos veteranos del ejército, pues serían también antiguos o serían militares desmovilizados, que es lo más probable. Lo único que pasa es que no tenemos de momento ninguna inscripción que lo confirme. Y les decía que eso puede ser por muchos motivos. Bien porque en un ambiente de igualdad los veteranos no indican su estatus, o bien porque simplemente por la casuística de los hallazgos epigráficos no tenemos todavía esa inscripción, que puede aparecer en cualquier momento y ayudarnos un poco a poner luz sobre esta cuestión. Lo que sí sabemos es que esos primeros pobladores de Barquino son fundamentalmente itálicos y galos. Y eso lo sabemos tirando un poquito, como lo decía al principio de la intervención, de la onomástica. Conocemos en concreto a los que probablemente sean los dos primeros magistrados o dos de los primeros magistrados de la Barquino romana, que son Caius Coelius, que tienen aquí en pantalla, y Quintus Salvius, cuyas inscripciones pues, remiten a época del emperador Augusto y que tienen un origen probablemente itálico. ¿Por qué sabemos que estas piezas son bastante antiguas? Primero, porque ambos personajes no tienen cognomen, que esto es un rasgo de antigüedad, solo tienen praenomen, Caius, y gentilicio, nomen, Coelius, es decir, le falta un tercer elemento. Cuando ese elemento falta, normalmente pensamos que es una inscripción bastante antigua. Presentan también ciertos arcaísmos
como el uso de la expresión duoibiro, que vemos aquí en la inscripción de Quinto Salvio. Duoibiro es un arcaísmo, o el empleo del verbo coerabit, aquí, que también es otro arcaísmo. Estamos probablemente, como les decía, ante dos de los magistrados más antiguos de la ciudad. Y son también importantes porque ambos personajes se identifican o se definen como duumviros quinquenales. Aquí tienen duumvir quinquenalis, quinquenale. ¿Por qué es importante esta magistratura? Porque tenían entre sus atribuciones la configuración del censo en una nueva fundación. Por tanto, es probable que nos encontremos ante la primera pareja de duumviri quinquenales de la colonia, que habrían sido los encargados de llevar a cabo esa elaboración del primer censo de ciudadanos. Quintus Salvius, que ven ahora en pantalla, es además edil y duumvir, es decir, había sido previamente dos cargos de magistrado antes de ser duumviro quinquenal. Y en su caso además es curioso porque el ejercicio de este cargo debió ser tan importante para él y su familia que lo pone completamente desarrollado. No hay una abreviatura, sino que quiere que se vea completo. Igual que su tribu, Galeria, las tribus normalmente suelen aparecer abreviadas con las 3 primeras letras, aquí aparece desarrollada al completo. Es probable porque fuese un elemento socialmente de prestigio que él quería reseñar ante sus conciudadanos. ¿Cómo podemos tirar un poquito para saber el origen de estos primeros magistrados? Fundamentalmente a través de su onomástica. En el caso de Caius Coelius, su gentilicio es de ascendencia itálica, pero el nombre de su padre, Aticius, que vemos aquí en su filiación, es de origen o de resonancia celta. Por tanto, es muy probable que este personaje, este primer magistrado de Barquino, procediese bien del norte de Italia o bien de la Galia Narbonensis, o al menos su familia. Lo mismo que podemos decir en el caso de Quintus Salvius, que también tendría probablemente un origen itálico. Esta misma técnica, a través de la onomástica, nos puede servir también para intentar plantear el origen etrusco, umbro, de otros 3 personajes que aparecen en la misma inscripción, una familia, también datada en el siglo I a.C., que son Basia Sabina, Valeria y Ratumedius Sabinus. Sobre todo en el caso de Ratumedius, su gentilicio, Ratumedius, es rarísimo. Yo no sé si incluso es un caso único en la península ibérica. Con lo cual eso a nosotros ya, junto a la cronología tan temprana de la inscripción, nos da una pista sobre la posibilidad de que esta familia participase en la fundación de la colonia o llegase al poco tiempo de esa fundación. Lo mismo nos ocurre pues, con Caius Annius Bassus y su esposa Numenia Germana, que también tienen gentilicios de origen itálico. Como ven, en todos estos casos en la tabla yo siempre pongo probablemente, porque como nos basamos en la onomástica, pues esto siempre tiene un porcentaje de error. Entonces hay que ser siempre prudente en las conclusiones que uno saca y es probablemente de origen itálico. Igual que tenemos también en esta primera fundación, en esta primera hornada, digamos, de habitantes, a algunos que podrían llegar del sur de la Galia. En este caso una inscripción muy fragmentada, donde se conserva parcialmente la onomástica de 3 personas, Lenta, Quintus y Lentinus, que con lo poco que conservamos, ¿cómo sabemos que son foráneos? En este caso, por la presencia de una tribu teretina que no es la tribu de los habitantes de Barquino. Con lo cual eso ya nos pone en alarma, digamos, ante la posibilidad de que sean individuos que vienen de fuera. En este caso, seguramente del sur de la Galia, de la zona de Arelate, la actual Arles, o bien también del norte de Italia. Por tanto, en este primer visionado, con esas inscripciones más antiguas, podemos identificar lo que pienso, lo que yo planteé en su momento, que serían 5, 6, 7 de los primeros colonos de la ciudad de Barquino, es decir, participantes en la fundación o de la generación inmediatamente posterior a esa primera generación de colonos. Son muy poquitos, evidentemente, los que podemos identificar, por
varias cuestiones. Una de ellas es que en una época tan temprana como es época finales del siglo I, pues el hábito epigráfico no está tan asentado como luego en el siglo I y II después de Cristo, que tenemos muchísimas más inscripciones. Y también estamos condicionados, evidentemente, por el volumen de los hallazgos epigráficos. En esto hay ciudades que han aportado mucha epigrafía y hay otras ciudades que han aportado menos epigrafía, por cuestiones de distintos signos, que eso también condiciona un poco pues, la información que nosotros podemos extraer. Pero siguiendo la tónica, porque esto se repite en otras colonias de Hispania, los primeros colonos, los primeros habitantes son siempre, casi siempre, de origen itálico. Esto lo vemos también en Tárraco, lo vemos en Caesar Augusta, lo vemos en Astigi, la actual Écija, lo vemos en Mérida, lo vemos en Córdoba, lo vemos en todas las fundaciones, siempre se hace con colonos que vienen de fuera. Y una vez que la ciudad está en movimiento, y ya está plenamente asentada y está plenamente desarrollada, nosotros podemos seguir detectando esos movimientos de población, que ya a partir de época imperial se diversifican un poco, es decir, son un poco más complejos. Y aquí distinguimos dos tipos de movilidades. La de los hispanos, tanto de la propia provincia de Barcino como de otras provincias que se trasladan a la ciudad, y la de individuos de origen extrapeninsular que siguen llegando a Barquín. Vamos a empezar con esa movilidad o esa emigración que procede de otras regiones hispanas. Fundamentalmente, tenemos documentados en Barquino gentes que proceden de la propia provincia donde está la ciudad, es decir, de la Hispania Citerior. Con una excepción, y es que tenemos un caso de un señor, ahora veremos quién es, Lucio Cacilio Tato, que es probablemente originario de Mérida y que acaba sus días viviendo en Barquino y teniendo además un papel interesante porque es incorporado a la élite local de la ciudad. Este señor, Lucio Cacilio Tato, es un antiguo centurión de las legiones séptima Gémina y decimoquinta Apolinaris, que en el siglo II, en época de Marco Aurelio, se jubila y en lugar de retornar a su ciudad de origen, decide instalarse en la colonia Barquino. Y lo interesante es que después de establecerse en su nueva ciudad, es incorporado a la élite local. ¿Esto cómo lo sabemos? Si nos vamos a su inscripción, que es larguísima, yo le he señalado en negro los elementos importantes, sabemos que fue honrado por el ordo local, es decir, por el Senado de Barquino, con una adlectio inter immunes a barcinonense, es decir, fue incorporado entre los ciudadanos de Barcino. Esta concesión le permitió disfrutar de los privilegios inherentes propios a los ciudadanos de Barcino y le permitió acceder a las magistraturas locales. Sabemos que fue duumvir, es decir, magistrado supremo de la ciudad, en 3 ocasiones. Normalmente no se suele repetir en el cargo, pues este señor repitió 3 veces en el cargo. Esa triple reelección indicaría, según expuso la profesora Rodá, que en los años finales del siglo II el ejercicio de este cargo estaba comenzando a ser una carga demasiado pesada para la oligarquía local de Barquino, que debió buscar fuera de sus lazos tradicionales nuevas personas que se incorporaran a la élite colonial y que aportaran también con su dinero para el sustento y el sostenimiento de la ciudad. Ello simboliza o significa un cierto descenso en el nivel de reclutamiento de los magistrados de Barquino, del que sería un buen reflejo el caso de Optatus, pues es un simple centurión que además no era originario de la ciudad. Su pertenencia a la tribu Papiria, que aquí la tienen indicada, señala que procedería probablemente de Augusta Emérita, la capital de Lusitania. Se ha planteado también que de Astigi, la actual Écija, pero es más probable que la ciudad de Mérida. Además, es un personaje curioso porque dejó una donación de 7.500 denarios a la ciudad que tenían que ser invertidos a un interés del 6%, y de las ganancias de esa inversión, pues una parte tenía que destinarse a espectáculos pugilísticos y otra parte a las termas de la ciudad, que es lo que viene explicitado en la parte final de la inscripción, que es, como ven, muy extensa, y no me voy a parar sobre ella por cuestiones de tiempo. Dentro de la propia Hispania Citerior tenemos la proyección hacia Barcino de gentes, de personajes procedentes de Ieso, actual Isona, de Caesar Augusta, la actual Zaragoza, y de Urci, una ciudad, la actual Pechina, situada
junto a la ciudad de Almería. Vamos a ver, comentaremos también algunos casos interesantes. En el caso de Ieso, tenemos una inscripción muy parecida a la anterior, de un antiguo militar que una vez desmovilizado, este sí, vuelve a su ciudad de origen, pero lo interesante es que su inscripción indica que fue también ad lectus in numerum decuriorum ab ordine Barcinonensium, es decir, que fue incorporado al Ordo de Barquino, al igual que había sido su colega militar de origen emeritense. Y además ese Ordo de Barquino le decretó honores funerarios, es decir, fue un personaje con una cierta importancia dentro de la élite. Lo que estamos viendo, y esto es una dinámica que se repite en todas las ciudades hispanas, es que las élites locales eran propensas a recibir a gente de fuera de la ciudad, siempre que estos demostraran tener un estatus social acorde y sobre todo tuvieran recursos económicos para desempeñar la posición social que se les otorgaba. En este caso, pues dentro del ordo local, acceso a las magistraturas, etc. También tenemos documentada la llegada a Barquino de varias personas de origen caesaro-augustano, es decir, que procedían de la actual Zaragoza. En este caso, nosotros los identificamos a través de la tribu, porque ninguno de ellos señala su origen. Pero se da la peculiaridad de que en la única ciudad que tiene la tribu aniensis en Hispania, aquí la tienen, es Caesar Augusta. Por tanto, nosotros inmediatamente vemos tribu aniensis, los vinculamos, si bien no directamente, familiarmente, a la ciudad de Caesar Augusta. Tenemos varios personajes, como es el caso de Lucio Valerio Montano, que ven en pantalla, o de Lucio Valerio Rufino, que se desplazan a la ciudad de Barquino durante el siglo I. Y también tenemos algunos casos, voy a ir pasando para aligerar un poco, algunos casos de individuos de origen caesar-augustano que desarrollan o que acceden a la carrera local, a las magistraturas locales en la ciudad de Barquino. Por ejemplo, este señor, de onomástica desconocida, hemos perdido el nombre, que fue edil y duumviro en la ciudad de Barquino. Es decir, se desplaza a la ciudad, se instala y accede a la carrera pública, a las magistraturas locales. Lo mismo, en este caso, que Caius Maius Aemilianus, que lo tenemos documentado en dos inscripciones, una procedente de Iluro y otra procedente de la propia Barquino, donde se desarrolla o se indica su carrera pública. Nuevamente, su pertenencia a la tribu aniensis nos permite vincularlo con la ciudad de Caesar Augusta. Lo que estamos viendo es que esa emigración desde Caesar Augusta a Barquino es protagonizada fundamentalmente por personajes de la élite que ven ahí una oportunidad de progreso social, de progreso respecto a la posición en su ciudad de origen. Este es un caso curioso porque en Tárraco documentamos lo mismo. Hay una serie de familias de Caesar Augusta que dejan la ciudad y se van a Barquino y otro grupo que dejan la ciudad y se van a Tarragona. Y hacen exactamente lo mismo. También se incorporan a la élite local y también ascienden socialmente dentro de su nueva ciudad. El caso de Caius Aemilius Aemilianus, aquí ven la inscripción, Barcinonensis in Munis, es la incorporación entre los barcinonenses, o Caius Iulius Seneca Licinianus, que es también lo mismo, fue edil, fue duumvir y fue flamen. En este caso llegó incluso a ser flamen del culto imperial a nivel provincial en toda la Hispania citerior. Pues otro caso, también probablemente procedente de Caesar Augusta. El único que se sale de esta dinámica, es decir, el que viene de más lejos, es un liberto, Lucio Fabio Restituto, del siglo I, probablemente un comerciante, lo pongo entre interrogaciones, cuando siempre vemos un liberto que se desplaza a larga distancia, pues siempre lo vinculamos, también por la peculiaridad de este grupo social, lo vinculamos casi siempre al comercio. Bueno, pues este señor venía de Urci, que es una ciudad, la actual Pechina, situada junto a Almería, más o menos. Desde allí se desplazó hasta Barquino y en Barquino pues se instaló y allí falleció en el siglo I. De tal manera que hacia la ciudad de Barquino, que es una ciudad pequeña en época romana, pues también se desplazan gente procedente sobre todo de su provincia y también en algunos casos, como hemos visto, desde Lusitania. Pero junto a estos que vienen desde las provincias hispanas, siguen llegando a Barquino gentes que proceden de territorios extrapeninsulares, fundamentalmente desde, aquí lo tienen, la Galia y desde el norte de África, que son dos regiones con las que históricamente, en época romana, junto a Italia,
se han tenido siempre contactos muy estrechos. Cuando hablamos de la Galia, entendemos las 4 provincias, Bélgica, Lugdunensis, Aquitania y Narbonensis. Cuando hablamos del norte de África, entendemos Mauritania Tingitana, Mauritania Cesariense y África Proconsular, más o menos lo que hoy es Marruecos, Argelia y la actual Túnez. Desde ambos territorios, pues vamos a tener gentes, personas que se desplazan a Barquino por diferentes causas, que ahora veremos algunos, y que nosotros identificamos tanto a través del aurigo como a través de la onomástica. En el caso de los galos, que ya hemos visto que algunos participan incluso en la fundación de la colonia, tenemos algunos ejemplos muy interesantes de movilidad probablemente relacionada con el comercio o con la economía, como es el caso de Caius Junius Rufus, que viene de Tolosa y que es probablemente un negotiator. En este caso está rota la inscripción aquí. Se han propuesto restituciones diferentes, pues aliarios, centonarios, cretiarios, cafarios. La más aceptada es la de negotiator, es decir, un comerciante a cierta escala, por tanto una buena posición económica, que se habría instalado en una ciudad portuaria como es Barquino, donde pues hay una oportunidad de comercio importante. Pues viene de Tolosa y se instala en la ciudad de Barquino. Lo mismo que hace Lucius Mandulius Crescens, que viene de Arelate, esa misma ciudad de donde venían esos 3 colonos de nombre casi incompleto que teníamos en la fundación, inscritos en la tribu teretina, como este señor. Pues aquí tenemos otro caso, probablemente de Arelate, que se desplaza también a la ciudad de Barquino y que no solo se desplaza, sino que se integra plenamente porque desarrolló su carrera pública en su nueva ciudad. Aquí ejerció probablemente la edilidad, y con total certeza el duumvirato y el cargo sacerdotal de Flame Romae Divorum et Augustorum. Es decir, fue también cooptado, incorporado a la élite local y ascendió en la escala social. Desempeñó la carrera de las magistraturas. Como les decía, pues su tribu teretina lo vincula probablemente a él o a su familia con la ciudad de Arelate en el sur de la Galia narbonense. Igualmente vendría también de la Galia Caius Domitius Maternus, en este caso quizás de Aquae Sextiae, la actual Aix-en-Provence, desde donde también se habría desplazado, en este caso por motivos que no conocemos, a la ciudad de Barquino. Pero podemos plantear también que habría tenido una cierta posición social porque recibió honores decurionales por parte del Ordo. Uic Ordo Barquinonensium honorem decurionatus dedit, es decir, recibió también un homenaje, una inscripción donde consta esa fórmula. Permite suponer también una buena posición. Estos serían, digamos, los 3 casos quizás más destacados. En el caso de la población gala, si la analizamos en su conjunto, hay una movilidad económica muy importante, que vamos a ver también en el caso de la población africana. Hay que tener también en cuenta que en el mundo antiguo, sigue pasando en el mundo actual, las ciudades portuarias siempre ofrecen oportunidades económicas y comerciales muy interesantes para gente tanto local como gente foránea. En una ciudad como Barquino, situada muy cerca de la frontera con la Galia, muy cerca de una grandísima ciudad como Estárraco, la instalación en esa ciudad podía suponer estar a medio camino de una ruta comercial entre la Galia y Tárraco y a su vez conectada con Italia, que podía dar oportunidades económicas bastante interesantes. Tenemos también gente procedente, en este caso, del sur de Aquitania, como Marcus Antonius Antulus, que aparece dedicando este pedestal, una señora Ursulenia Valentina, probablemente de la Galia narbonense, pues también por la onomástica. Todos estos casos que nosotros vamos viendo, por no ser demasiado repetitivos, porque algunas inscripciones pues, nos dan muy poquita información, en este caso solo el nombre de la señora y el de su marido. Y junto a estos casos de población de origen galo, también tenemos documentada en época posterior a la fundación de la colonia, pues gentes o poblaciones que vienen del norte de África, entendiendo ese territorio que tienen marcado. Uno de los casos más interesantes, que yo lo utilizo mucho en algunos trabajos que hago y cuando hablo también con mis alumnos, es esta inscripción de Quintus Cornelius Secundus, porque señala muy bien la integración en la ciudad de una familia de origen foráneo.
pero en este caso la segunda generación. Y ahora les explicaré por qué. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido que el propio personaje protagonista de la inscripción, vamos a decirlo así, es el que desarrolla la carrera pública. Es el que recibe los honores y se integra. En este caso, no es el padre, sino el hijo, la segunda generación, la que ya está plenamente integrada en la ciudad. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de cuánto tarda o cómo se produce la asimilación o la integración en una ciudad de gente que viene, en este caso del norte de África, de fuera de Cartago, porque él es originario de Cartagine Magna. Esta inscripción, digo, es del siglo I y en ella tenemos a todas las generaciones de una misma familia. El cabeza de familia, que es Quintus Cornelius, levantó ese monumento para él mismo, para su madre, para su esposa, para su hermana, para su sobrino y para sus hijos. Y como les decía, uno de los elementos más trascendentes del texto es precisamente la referencia que Quintus Cornelius Secundus hace a uno de sus hijos, a Quinto Cornelio Serano. No lo he marcado en negrita, pero aquí se ve, Quinto Cornelio Serano. ¿Por qué? Porque este niño, su niño, llegó a ser edil idumviro en la colonia de Barquino. Un hecho que subrayaría la plena integración de esta familia norteafricana en la élite de la colonia. Es decir, probablemente, si entendemos que su padre habría llegado a Barquino por motivos comerciales, que podría ser lo más probable, con el dinero acumulado en esas transacciones comerciales, podría haber ayudado a la promoción de su hijo, a la carrera política de su hijo, para que se integrase plenamente en la colonia. Es como digo, esa inscripción que ven aquí a la derecha, y es uno de los casos más interesantes de integración, varias generaciones de la misma familia en una ciudad foránea. Del norte de África proceden también pues, Publius Antonius Pudens, en este caso de Lixus, cerca de Larache, la actual ciudad de Marruecos. Tenemos también en el norte de África una Nutrix, Fabia Tertula, una nodriza, que es también un oficio muy cotizado en el mundo antiguo y de los que tenemos bastantes referencias epigráficas en la documentación de la península. Lo mismo sucede con Tertulina y Tertiola, probablemente africanas a través de su onomástica, como les decía, pues siempre pongo el probablemente por tener una cierta prudencia, e incluso también, en este caso de posible origen africano, un antiguo centurión de las legiones tercera y séptima Gémina, que en el siglo II, una vez que finaliza su periodo de servicio militar, pues se instala en la colonia de Barquino y se domicilia allí. En este caso no indica el desarrollo de cargos públicos como hemos visto hasta ahora, pero es también probablemente de origen africano, pues a través de su onomástica y también a partir de su servicio en la Legio Tercera, que es la Legio Tercera Augusta, que es una legión permanentemente acantonada en el norte de África, al igual que la séptima Gemina está permanentemente acantonada en Hispania. Por tanto, durante todo el periodo posterior a la fundación, en la medida en que la documentación epigráfica nos da esa información, vemos la llegada a Barquino de gentes procedentes de Hispania y de gentes procedentes sobre todo de la Galia y del norte de África. Algunos se integran en la élite, otros no, pero permanecen en la ciudad. Y un último aspecto que me gustaría reseñar es el contrapunto, porque siempre todos estos estudios, a mí me gusta ver cuando hago el análisis de alguna ciudad, es ver la gente que llega a una ciudad, pero también es ver el comportamiento de los cibes de esa ciudad, si tienen ellos movilidad hacia el exterior o no. Porque una de las cosas que permite o que favorece la definitiva integración de Hispania en el mundo romano es la movilidad, no solo la llegada de gentes extranjeras o extrapeninsulares a ciudades hispanas y la movilidad interna dentro de Hispania, sino que muchos habitantes comienzan a proyectarse fuera de la península ibérica, pues hacia el sur de la Galia, hacia Italia, hacia el norte de África, hacia Germania, hacia el limes del Danubio, sobre todo aquellos que sirven en el ejército o aquellos que son comerciantes. Barquino también tiene esa dinámica, pero en su caso, con la documentación que tenemos actualmente, parece ser menos intensa que en otras ciudades hispanas.
porque solo contamos con 2 inscripciones relativas a Cibes de Barquino fuera de su ciudad de origen. Y en ambas hay ciertas dudas sobre si hubo movilidad o no. Tenemos una inscripción documentada en Tárraco y otra documentada en Lindum, en Britania, que son hasta el momento, o al menos que yo haya documentado, los 2 únicos casos de habitantes de Barquino fuera de su ciudad de origen. ¿Por qué tienen dudas? En el caso de la inscripción de Tárraco, se trata de un pedestal dedicado por un tal Lucius Valerius Latinus, que se define como Barquinonensis, quizá al final, pero es la dedicación de un pedestal. No tenía que estar en Tárraco para dedicar el pedestal, podía simplemente haberlo pagado y que lo hubieran puesto en su nombre. Como no es una inscripción funeraria, digamos, si fuera una inscripción funeraria sabemos que se habría trasladado seguro, porque ha muerto en ese lugar. Al ser una inscripción o una dedicación, pues puede indicar una movilidad o puede no indicarla. Por eso les decía que genera ciertas dudas. Y en el otro caso, el problema es que la inscripción está muy fragmentada, como ven aquí en la imagen abajo a la derecha. Entonces, lo que tenemos del aurigo de este tal Marcus Aurelius es las letras finales, cino o quino. De tal manera que los editores del RIB, del Roman Inscription of Britain, han señalado como posibilidades la ciudad de Ticino en Italia, la ciudad de Barquino en Hispania y otras posibilidades. Hay varias ciudades que acaban en un quino, no sabemos exactamente cuál sería el espacio que falta aquí, por tanto podría ser este Marcus Aurelius natural de Barquino o quizá no. Por eso les decía que tienen esas dudas pues, sobre la movilidad. Evidentemente, como les he ido diciendo a lo largo de toda la intervención, siempre en esto estamos sujetos a cualquier hallazgo epigráfico nuevo o a cualquier publicación nueva sobre una inscripción que no conocíamos. Puede darse el caso de que se publique mañana, pasado, la semana que viene, y eso pues, nos dé un poco más de información sobre estas dinámicas. Por último, y ya para concluir, y no pasarme de tiempo, simplemente por recapitular algunos de los datos que les he ido comentando en esta intervención, que ha sido un poco, espero no demasiado abrumadora, con inscripciones y onomásticas y cuestiones un poco raras que estudiamos los que nos dedicamos a esto, simplemente constatar que en Barquino pues, hemos documentado 28 individuos de origen foráneo en el periodo comprendido entre la fundación de la colonia e inicios del siglo III. 8 de ellos proceden de las provincias hispanas, columna de la izquierda, y 20 proceden de provincias extrapeninsulares. Desde un punto de vista cronológico, los 2 momentos de mayor impacto demográfico son la fundación de la colonia, lógico, porque es cuando llega la primera hornada de colonos, y el siglo II, que es el momento también de mayor desarrollo urbanístico, social y económico de la península, pues también tiene lógica que haya esa mayor movilidad de personas en la ciudad. Igualmente, si estos datos, aquí tenemos individuos de origen hispano y extrapeninsular, los desglosamos por zonas de procedencia, vemos también que la movilidad tiene diferentes elementos. La mayoría de los itálicos llegan a Barquino en el momento de la fundación de la colonia, que es esta columna verde que tienen aquí, y un poquito en el siglo I, que son los descendientes de esta primera hornada de colonos seguro. Por el contrario, la población de origen galo, que son las casillas en gris, la vemos distribuida en todos los periodos. Es decir, las relaciones con la Galia debieron ser bastante fluidas durante todo el Alto Imperio. La población de origen africano, por el contrario, se concentra casi toda en el siglo II. Y en el caso de los individuos de origen hispano, también en el siglo I y II. Todo esto, evidentemente, tiene una explicación histórica. El que la mayoría de los individuos hispanos sean del siglo I y II, pues es porque es, como les decía, momento en que ya todas las colonias están en funcionamiento, todos los municipios, es el momento de mayor desarrollo de Hispania, pues es lógico que haya esa movilidad. En el caso de la emigración llegada desde el norte de África, tiene también sentido porque a partir del siglo II, comienzo del siglo III, el norte de África vive un periodo de gran desarrollo que incide en la movilidad de sus habitantes. Por eso tenemos, digamos, la evolución o el peso del imperio va variando de unas regiones a otras en función del periodo histórico. Siglo I es auge de Italia
de la península ibérica. A partir del siglo II-III pues son otras regiones las que van tomando esa dinámica. Por lo tanto, aquí tienen una distribución más o menos pues, por elemento cronológico, por periodo cronológico y lugar de origen, de los habitantes estudiados. Tenemos que también la muestra es evidentemente masculina. Tenemos 18 hombres, 7 mujeres y 3 personajes indeterminados. Esto tiene también su explicación, bueno, evidentemente siempre condicionado por la circunstancia de los hallazgos epigráficos, también porque algunas de las inscripciones que hemos visto son inscripciones públicas que recogen la carrera de las magistraturas que ejercieron algunos de estos notables. Ese es un ámbito que solo está restringido a los hombres, por tanto las mujeres, como no ejercen cargos públicos, no aparecen en esa esfera. Tiene mucho que ver también con la naturaleza de las inscripciones. Como les decía al principio, esto no quiere decir que las mujeres no se muevan, también hay movilidad de mujeres, las documentamos menos porque su protección en el espacio público es menor y también por la cuestión de la onomástica. No todas las mujeres indican la origo, eso también pues, nos condiciona a la hora de estudiar estos fenómenos de movilidad. Igualmente interesante, como les decía, son las causas que propician esa movilidad. Tenemos 12 personajes que llegaron a Barquino como consecuencia de la fundación, es decir, que llegaron para participar en esa fundación de la ciudad. Y luego tenemos también una movilidad muy intensa de tipo económico. El cartaginés Quintus Cornelius Secundus, el arelatense Mandulius Crescens o el hispano Lucius Fabio Restituto llegaron a Barquino probablemente en el contexto de su actividad comercial. No tenemos, y esto sí es curioso, movilidad vinculada con el ejército. Tenemos 2 veteranos que son Caecilio Optato y Aufidio Exorato, pero que no llegan a Barquino por su actividad militar, sino después de jubilarse. Se jubilan y deciden instalarse en Barquino a pasar la parte final de su vida. En esto sí hay un contraste muy grande con Tárraco, donde sí hay muchos militares que trabajan allí porque forman parte del personal del gobernador provincial. Entonces, ahí sí hay muchísimos militares que llegan a Tárraco como consecuencia de esa actividad. E igualmente, y es lo que les reseño en esta lámina, muy interesante también, sobre todo desde el punto de vista de los procesos de integración y de incorporación a las élites locales, es cómo algunos de esos individuos foráneos, tanto de origen hispano como de origen extrapeninsular, pues podían, siempre que cumplieran los criterios sociales y económicos adecuados, incorporarse al ordo local, a la élite local y ejercer un cargo público, ejercer una magistratura dentro de la ciudad. En eso no había ningún problema, las élites romanas siempre fueron muy abiertas en ese sentido y aquí vemos algunos ejemplos, el de Caecilio Optato, el de Caius Julius Seneca, el del señor sin nombre de Caesar Augusta, el de Mandulius Crescens o el de esa segunda generación de la familia de Quintus Cornelius Secundus que llegaron desde Cartago y que se instalaron en la ciudad de Barquino. Con esto he pretendido dar una imagen muy general de esas dinámicas de movilidad, pues desde la fundación de la ciudad hasta el comienzo del siglo III, teniendo siempre en cuenta que trabajamos con una documentación que es escasa y que a veces es esquiva, porque va a haber algunos periodos en los que tengamos mucha documentación y otros en los que no, con formularios epigráficos que son muy estandarizados y que nos dan una información muy concreta que a veces no nos permite ir más allá, pero que intentamos pues, exprimir de la mejor forma posible pues, para intentar trazar estas dinámicas desde un punto de vista social, pues atendiendo a esos elementos onomásticos, de integración, de élites locales, que son, pues, en última instancia, elementos clave para conocer a la sociedad romana. Así que, moltes gràcies per la vostra atenció y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. Bien, muchísimas gracias, José. Realmente ha sido muy enriquecedor. Esta charla ha sido muy enriquecedora, aunque evidentemente... Espero no haberlos aburrido mucho. No, que va. Pero que evidentemente son muy pocos los vestigios que tenemos, con lo cual todo hay que cogerlo un pelín con pinzas. Con muchísimas pinzas, sí. Pero bueno, abrimos turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar, pues adelante. L'Astúrica Augusta, què us podria dir? ¿Por qué no figura en el mapa peninsular? ¿Perdón? L'Astúrica Augusta.
Porque en el mapa que yo les he puesto únicamente están las colonias romanas. Y Astúrica Augusta, lo que es la actual Astorga, es probablemente un municipio. Es de época posterior, entonces por eso en el mapa que yo les he puesto solo están las 24 colonias. Por eso no sale. Vale, muchas gracias por la exposición. Una pregunta. Tenemos conocimiento, como has relatado, de toda una élite que se desplaza, ya bien sea una élite militar, una élite económica o una élite política, por decirlo de alguna manera. Pero se entiende que detrás de esta élite habría todo un vulgo, sirvientes, familias que se desplazarían con ellos. ¿Tenemos constancia tenemos de esta inmigración, si existió o si hubo familias que se desplazaron fuera de estas élites? Sí, sí y no. Porque nosotros también aquí tenemos una limitación documental. La epigrafía, fundamentalmente la que llega a nosotros, es mayormente producida por estas élites. Entonces, nosotros los conocemos a ellos y de hecho, y dentro de ellos solo conocemos a personajes concretos. Es decir, las inscripciones que ustedes han visto donde aparece toda la familia son raras. Pero evidentemente cuando hay un desplazamiento se desplazan libertos, se desplazan esclavos. El problema es que estos sectores, sobre todo los esclavos, no nos han dejado esa epigrafía, porque por una cuestión económica no la producen. Entonces, nuestro problema no es tanto que no existan, sino que no los vemos. Y por eso les decía que trabajamos con una documentación que es muy limitada en algunos casos. Y uno de esos casos en los que nos dificulta ver lo que hay, pues es en el caso de los sectores inferiores, sobre todo esclavos, sobre todo. Esclavos en el Imperio Romano, que era una economía esclavista, había muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, inscripciones de esclavos conocemos muy pocas, porque por una cuestión económica, ellos no eran capaces de gastar el dinero para hacer un epitafio, ponerlo en su tumba, y su dueño, pues había algunos esclavos que tenían buena relación con su dueño y demás, pero si el dueño se muere, el esclavo no tenía esa preocupación de ponerle una inscripción. Entonces, esa movilidad existe. El problema es que no podemos o no la vemos en toda su extensión, digamos. Buenas tardes. Hola. Hola. No sé si me... Sí, se escucha, se escucha. Disculpe. ¿Qué ciudades o municipios o ciudad? ¿Sí? Disculpe. La ciudadanía romana, ¿quién tenía la potestad de darla? Los municipios, la URBS, la Civitatis, etcétera, etcétera. Me parece que indicó usted, si no lo he escuchado bien, que la primera, ahora sí que mejor, fue Zaragoza. ¿Cuándo le tocó, y ya sé que mezcló un poquitín, cuándo le tocó a Barcelona o Barchino? Sí, El poder de conceder la ciudadanía romana, me refiero. Gracias. Sí, vale. Sí, en el momento en que se funda la colonia de Barquino, que es entre el 15 y el 8, o entre el 10 y el 2 antes de Cristo más o menos, la horquilla, en el momento en que se funda la colonia, los habitantes de la colonia reciben la ciudadanía. Eso la otorga el propio Estado romano, a través de distintos procedimientos. Son los magistrados, en época republicana los magistrados de la República, en época imperial pues los magistrados por encargo del emperador, digamos. En el caso de Barcelona, de Barquino, desde el mismo momento en que se funda la ciudad, se hace con ciudadanos romanos, porque como es una colonia romana, que es el rango jurídico más alto de una ciudad dentro del imperio, sus habitantes, sus colonos fundacionales son ciudadanos romanos. Luego, a su alrededor hay un montón de gente, libertos, esclavos y demás, que no son ciudadanos, pero porque eso pasa en todas las ciudades romanas. Pero desde el mismo momento de su fundación, entre el 15 y el año 2, más o menos, están aquí hay viviendo ciudadanos romanos. ¿No hay más preguntas?
Bien, pues muchísimas gracias, José, por la intervención, por la A conferencia. ustedes por la atención. Damos por cerrado el acto. Muchas gracias a todos por venir y te emplazamos a que regreses cuando quieras, pero presencialmente. Encantadísimo